Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de la ponencia número 2 con la comunicación que presenta el doctor Daniel Casado Rigal, titulada «La tardía llegada de la arqueología a la Universidad Española, el Museo Arqueológico Nacional y las Reales Academias como termómetro, 1876-1930». Cuando tenga bien, le recuerdo el tiempo que tiene. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de proceder a la lectura de esta ponencia, me gustaría agradecer y felicitar tanto al Museo Arqueológico Nacional como a la SEA por este tan oportuno congreso en el 150 aniversario de la que es la institución museística primera del país, sin ningún género de dudas. Bien, como pueden apreciar en el título de esta presentación, el hilo conductor de esta ponencia va a ser la presencia, o más bien la ausencia en este caso, de la arqueología en la Universidad Española en el periodo objeto de estudio, que es 1876-1930. Para ello he seguido una dinámica de muestreo en la que el protagonismo institucional va a recaer sobre tres instituciones, una por ausencia, que es la universidad, y dos por presencia, que van a ser la Real Academia de la Historia y el Museo Arqueológico Nacional. Y en el plano ya personal, los dos arqueólogos que han sido usados, digamos, como muestreo, son dos arqueólogos muy representativos del momento. Uno extranjero, en este caso Emil Hübner, que es 2 generaciones anterior que el otro, que es Mélida, y el propio Mélida, que además es el inspirador, digamos, de mi tesis doctoral. Bien, lo cierto es que en la actualidad universidades, instituciones científicas y museos son los tres estamentos sobre los que recae la práctica totalidad de la actividad científica en las sociedades occidentales. La universidad es considerada como el centro de gravitación universal de la enseñanza y la investigación arqueológica, pero no siempre ha sido así. De hecho, la arqueología no entró en los planes universitarios españoles hasta el año 1900, lo que motivó que el protagonismo en la formación de los arqueólogos recayera en profesionales integrados en otras instituciones, ya las mencioné antes, Real Academia de la Historia especialmente y Museo Arqueológico Nacional. Bien, ¿y por qué Mélida y Hübner han sido elegidos como termómetros, como arqueólogos más representativos de este periodo? Pues Mélida porque sobre todo cumplía funciones museísticas, universitarias y académicas y porque además ocupó los puestos más relevantes del momento en esas dos instituciones, en la Academia de la Historia y el Museo Arqueológico Nacional, y además también porque participó de la actividad docente en la universidad. De hecho, fue nombrado catedrático en la Universidad Central en 1912 y debe ser resaltado, por cierto, la doble paradoja que se da en el caso de Mélida. Por un lado, no había pasado por la universidad, de hecho, no se doctoró, sino que había pasado por las aulas de la Escuela Superior de Diplomática entre 1873 y 1875, donde inició su formación pues, toda una generación de arqueólogos, no solo Mélida. Otra de las instituciones que además, digamos que cubrió ese vacío universitario fue el Ateneo de Madrid, que aunque tenga un sesgo más bien decimonónico, porque ahí se hacían muchas conferencias y era habitual ver desfilar por ellas a los que entonces eran profesores de la Escuela Superior de Diplomática, como digo, es otra de las instituciones. Y otro asunto que me gustaría destacar es que Mélida, que no se había doctorado, acabó dirigiendo la tesis doctoral de Blas Taracena, titulada La cerámica ibérica de Numancia, algo pues, que hoy por hoy sería impensable y que sitúa a Mélida en las antípodas académicas del otro termómetro que hemos usado aquí, que es Emil Hübner. De hecho, Emil Hübner, que como digo es veintitantos años más viejo que Mélida, leyó 2 tesis doctorales entre 1855 y 1859. Es decir, que con 25 años el epigrafista alemán ya había acumulado un bagaje académico e investigador de gran solvencia, cuando en España la arqueología ni siquiera había hecho acto de presencia en el estamento universitario. En el caso español, y ante la ausencia de la arqueología en la universidad oficial, fue la Escuela Superior de Diplomática, ya lo dije antes, la que ejerció de alguna manera de universidad circunstancial y centro de adiestramiento desde 1856.
Otro factor que influyó en el retraso español fue el capítulo de obtención y acceso a becas formativas en el extranjero. Los investigadores españoles contaron con una oferta limitada respecto a países como Francia o Alemania y, en el caso concreto de Emil Hübner, el alemán pudo conocer archivos, museos, bibliotecas y yacimientos arqueológicos del sur de Europa, España, Francia o Italia, por ejemplo, antes de cumplir los 30 años. Pero en España, la concesión de becas de formación en el extranjero no se hizo efectiva hasta 1907, cuando la Junta de Ampliación de Estudios promovió becas en otros países europeos para jóvenes investigadores. O sea que la ausencia de respaldo institucional en el capítulo de becas fue suplida con un autodidactismo forzado, en este caso, que compensó la falta de oportunidades para interactuar con investigadores de otros países del entorno europeo. Este autodidactismo restaba internacionalidad a arqueólogos e historiadores españoles y les llevó a perder competitividad frente a sus homólogos continentales. Por otro lado, el autodidactismo era la alternativa más lógica cuando los nutrientes académicos formativos procedían de unos maestros que carecían del bagaje investigador y científico. Por ejemplo, el alemán contó, Hübner, me estoy refiriendo, con el filólogo Friedrich Ritschl y el insigne historiador Theodor Mommsen, que llegó a ser incluso galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1902, mientras Mélida, una vez más vemos el contraste, tuvo a Juan de Dios de la Rade Delgado y Manuel de Asas como maestros durante su etapa de formación. Hablamos de arqueólogos, los españoles en este caso, que practicaban una suerte de arqueología monumental que se inscribía más en el plano descriptivo y de las tendencias artísticas. Otro factor de peso es que arqueólogos como Rade Delgado, Juan Facundo Rioaño o el mencionado Manuel de Asas representan casos paradigmáticos de profesores formados en otras áreas de conocimiento, no precisamente historia o arqueología, y con una reducida producción científica, y tampoco es baladí que las asignaturas impartidas en la Escuela Superior de Diplomática, hasta 1900, que es cuando desaparece, tenían una deriva netamente teórica, arquitectónica y artística. Otra deficiencia es la limitada tradición bibliográfica española en el ámbito de las publicaciones arqueológicas, con menor empaque y entidad que otras naciones como Francia o Alemania. Y es que el propio Hübner se llegó a hacer eco de la inconsistencia formativa de los arqueólogos españoles en lenguas clásicas, epigrafía, numismática o fuentes bibliográficas foráneas. Siguiendo con una comparativa prosopográfica, lo cierto es que hay una distinción clave que condicionó la trayectoria de dos personajes tan ejemplarizantes como Mélida y Hübner, y es la condición laboral. Una subordinación con efectos nocivos para el cometido académico-científico de la arqueología española en el periodo 1876-1930. Mélida era un arqueólogo del cuerpo, con rango funcionarial, y Hübner nunca se desvinculó de la Universidad Alemana. Además, Mélida era un funcionario formado en la Escuela Superior de Diplomática, cuyo vínculo con el estamento universitario se debió a los méritos contraídos en el mundo de los museos y las reales academias. De hecho, se debía profesionalmente al cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, lo que suponía un compromiso laboral que traía consigo obligaciones funcionariales. Por su parte, el vínculo de Hübner con España era eminentemente científico. Todo apunta a que la institución que ejerció de plataforma científica en esta simbiótica relación trenzada entre Mélida y Hübner fue la Real Academia de la Historia. Pero antes de que ambos se conocieran, casi con toda seguridad en 1881, el alemán debió de sentir la necesidad de recurrir a investigadores que le orientaran en las tareas epigráficas que le habían sido encomendadas por su compatriota Theodor Mommsen en 1858. Lo lógico es que hubiera tendido lazos con sus homónimos, con profesores universitarios. Sin embargo, cuando Hübner llevó a cabo su primer viaje, en 1860, y con los estudios arqueológicos todavía ausentes de los programas universitarios, los mejores conocedores de arqueología y epigrafía hispánicas pertenecían al entorno de las Reales Academias. La Real Academia de la Historia contaba entre sus académicos con Antonio Delgado, Aureliano Fernández Guerra, Pascual de Gallangos, que facilitaron a Hübner el acceso a piezas y la información necesaria para llevar a cabo sus pesquisas en fondos de museos y colecciones particulares. Además, el epigrafista alemán debió de contar con el inestimable apoyo de las reflotadas comisiones provinciales que habían descendido a unos niveles de preocupante inactividad para experimentar una considerable recuperación en 1857.
cabe inferir que Hübner debió de verse favorecido por la renovada ilusión de correspondientes, informantes y corresponsales, sobre todo en su cometido recopilatorio para el que había sido comisionado en su Alemania natal y con el que desarrolló metodologías que estaban en sintonía con la dinámica de trabajo sistemático de planteamientos racionalistas y talante positivista. Mélida y Hübner compartían aspiraciones sistematizadoras sobre las que ya Rafael Altamira había llamado la atención en su intención de consolidar una historia sostenida por especialistas que actuara como disciplina autónoma y despojada de tintes literarios y grandilocuentes. Y fueron las sinergias académicas las que le proporcionaron proximidad al círculo de eruditos, coleccionistas, anticuarios y mecenas españoles más activos de la década de 1860, 70 y 80. El mismo Hübner reconoció la importancia de disponer de una red de informantes y amistades que le proporcionaran información en el ámbito de la epigrafía y la arqueología. Además, corrían años en los que el entorno de las Reales Academias era una proyección de los ambientes aristocráticos de la época, lo que implicaba una cercanía a los círculos de poder. Pero Hübner siempre se valió de sus contactos con fines netamente investigadores, con un talante integrador y para la consecución de un fin: investigar y hacer acopio de información. Podría sostenerse que Hübner contagió su talante y procedimientos científicos al entorno de epigrafistas y arqueólogos españoles con los que mantuvo asiduos contactos. Se produjo un beneficio recíproco por el cual se vio acrecentado el interés por la disciplina epigráfica. El acontecimiento que prueba la relación profesional fraguada entre Hübner y Mélida la encontramos 3 años más tarde, el 21 de abril de 1884, cuando el madrileño recibió la distinción de socio correspondiente del Instituto Arqueológico del Imperio Germánico. Seguramente fue el propio Hübner el que promovió el nombramiento desde Berlín como gratitud, tanto por la colaboración de Mélida en el Museo Arqueológico Nacional como por haberle proporcionado datos sobre piezas epigráficas. En definitiva, si sobrevolamos la nómina de arqueólogos, epigrafistas e historiadores integrados en Reales Academias o el Museo Arqueológico Nacional desde las últimas décadas del XIX, puede detectarse que en líneas generales la valía de los profesionales era superior en el museo y las Reales Academias respecto al perfil y experiencia científica de aquellos que ocupaban cargos en la universidad a partir de 1900, que es cuando se acaba, digamos que cierra sus puertas la Escuela Superior de Diplomática. Y lo prueba, ya lo he demostrado, el hecho de que los arqueólogos extranjeros del XIX, Hübner como ejemplo paradigmático, establecieran sinergias con conservadores y académicos antes que con profesores de universidad. Muchas gracias.